Biologando. Acompáñenos a dialogar con los profesionales que estudian y defienden la biodiversidad en sus diversas formas y expresiones. Este programa es auspiciado por la Agencia de Prensa Ambiental, Inforegión y el Colegio de Biólogos del Perú. Muy bien, muy buenos días amigos de Biologando y amigas de Biologando. Nuevamente en este programa, el día de hoy tenemos como invitado al biólogo Giuliano Ardito. Giuliano es un biólogo que ha estudiado en la Universidad Nacional Agraria, tiene estudios concluidos en una maestría de Ecología Aplicada, también de la misma universidad. Ha sido becario para el análisis e identificación de maderas precolombinas, por allá por el 2004, en el Museo de América de Madrid, España, y él está trabajando varios temas, ¿no? Entre ellos, entiendo, gestión de riesgos de desastres, cambio climático, entre otros. Muy conocido en las redes, escribe bastante, con mucho conocimiento, y creo que nos ayuda a muchos que los leemos a estar informados y a tener una opinión mucho más cercana de lo que sucede en el mundo y en el Perú. Bienvenido, Giuliano. Y la primera pregunta que le hago siempre a nuestros colegas, ¿por qué decidiste estudiar biología? Hay dos, gracias, hola Sandro, ¿qué tal? Hay dos cosas. Eh, una, que cuando tenía 5 años ya sabía lo que quería. Mi mamá, como no teníamos parque cerca, nos llevaba al Museo de Historia Natural todos los días, creo. No sé cómo entrábamos, pero era realmente todos los días. Y estaba yo en lo mío, o sea, desde esa edad ya lo sabía, pero conforme pasa la vida, vas pensando, no, voy a hacer otra cosa, voy a hacer otra cosa. Comencé a estudiar otra carrera, pero siempre quería salir de ahí. Sentía que no era, pero ya comencé, mejor la termino. Y vinieron unas lluvias del 86, unas inundaciones, unos desastres, y luego los huaicos del niño del 87, y dije, fin de la película, ¿no? El 86 ya decidí salir de estudiar arquitectura que estaba siguiendo, y postulé el 87 a la agraria, y justamente me fui de voluntario a ayudar con lo del Huayco Hecho Sica, ¿no? Entonces, es una cosa que lo tienes y ya está a la marca, ¿no? Tratas de negarlo, pero está en ti y lo tienes que seguir. Sí, cosa que nos pasa a la mayoría de biólogos, ¿no? La verdad que Sí, las historias que he conocido de muchos colegas nuestros, algunos sí desde el principio y desde el saque para biología, pero otros se resistieron a ese embelezo que tiene la biología y al ujú. final y al cabo, no, pues tienes que ser biólogo o bióloga y terminas haciéndolo, y como tú, mucha gente haciéndolo muy bien. Dime, ¿y qué estás haciendo ahora? ¿Cuál es tu ocupación en la que estás desarrollando ahora la carrera? Porque no necesariamente uno siempre está en la investigación o está en la gestión, pero ¿qué estás haciendo? Cuéntanos. Muy bien. Lo que he tenido, digamos, la suerte y también la decisión, porque son dos cosas, o sea, de quedarme haciendo las cosas relacionadas a lo que estudié. Y entonces, esto que yo he estudiado ha ido como por un rumbo, ¿no? Que es irónico porque terminé en lo mismo que me llevó a salir de la carrera, ¿no? Eh, pues estudié zoología con una orientación más hacia ecología, y luego comenzó a interesarme todo lo que era paleoambiente. Bueno, el cambio climático ya me estaba interesando porque me parecía muy práctico saber lo que le había pasado a la gente en las épocas antiguas, o sea, no el cambio climático actual, sino los cambios climáticos antiguos, y ver si podíamos aprender algo de lo que ya habían vivido, ¿no? Entonces, estaba trabajando eso, combinando trabajos con arqueólogos, con ecología actual, y tratando de ver en qué situación ecológica había estado las poblaciones antiguas en diferentes procesos culturales, ¿no? En el Perú. Y por eso es que, por ejemplo, terminé llegando a España a analizar maderas precolombinas, nunca me lo había planteado, una combinación de cosas. Y esto me ha llevado a trabajar justamente en gestión de riesgos de desastres, porque comencé a ver cómo eran los procesos antiguos y entonces decía, bueno, acá va a pasar esto. ¿Por qué? Porque es lo que ya pasó. Y justamente se cumplía lo que estaba
pronosticado, y no era que fuera una adivinanza, sino que las evidencias ya te decían que eso iba a ocurrir. O sea, no estoy inventando nada, simplemente es una memoria que hemos perdido la, porque como hubo un proceso de conquista y llegaron personas que no conocían el territorio, nosotros descendientes de ese proceso no nos terminamos de entender, no terminamos de entender qué está pasando en el territorio. Es como que hubiéramos olvidado los 15.000 años de ocupación humana que ha habido acá. Bueno, entonces me dedico a consultorías en las cuales trabajo con diferentes entidades del Estado para ver de integrar lo que puedo saber a la gestión que tienen, ¿no? Ha sido así en el Ministerio de Educación, el Ministerio de Energía y Minas, y tratando siempre de integrar este conocimiento a otros sectores, ¿no? Cuando ha habido el niño del 2017, coordinaba del 2015 también, coordinaba con otros ministerios, aunque no fuera mi trabajo. Yo sentía que era mi obligación. Si tenía conocimiento y lo sé, es imposible no darles la información. Ahora, ayer conversaba con otro colega, con Mario Esparza, y mira qué interesante, él como descendiente de los mochicas, que así se define porque además él es trujillano, él trabaja con el tema del cobre, y él ha encontrado que no era ninguna casualidad que el cobre haya sido usado, por ejemplo, por los antiguos peruanos, ¿no? Para todo el tema de tratamientos, de enfermedades, operaciones, etcétera, etcétera, con lo que él ahora, por ejemplo, hace en el campo de el uso del cobre como un antimicrobiano, inclusive para diversos tipos de usos sanitarios. Entonces, ha ligado un conocimiento que venía de atrás, de nuestros antiguos peruanos, ancestros, y con lo que hoy se necesita hacer. Entonces es interesante, en materia de riego también, es como que varias de estas cosas son cíclicas, pero como no queremos tomar ese conocimiento y ponerlo ahora como un elemento que nos ayude a tomar decisiones, entonces claro, se repiten, pues es como la gente que sigue construyendo en lugares donde hay un lecho de río, sigue construyendo, y al final y al cabo viene pues un evento. Claro, pasaron muchos años, pero... Entonces, me parece bien interesante. ¿Qué has encontrado tú en estos últimos años como grandes errores que hemos venido cometiendo pensando en este tema de la gestión de los ríos? Ya, muy bien. Algo que me parece interesante, porque yo no sabía qué iba a pasar, pero pasó tal cual lo veía venir, ¿no? Estuve trabajando en el proyecto arqueológico Caral y pude ver un estudio que había hecho el INGEMET acerca de riesgo en la zona. Y ellos planteaban que el cauce del río, bueno, lógicamente es la zona más riesgosa, a pesar que el río Supe casi no tiene agua. Y en el cauce del río, la autoridad regional había construido un parador turístico, una pista, un puente y muchas más instalaciones, y las había protegido con un enrocado encauzando al río. Pero la evidencia que había de la huella del Niño 98, así como todos los eventos históricos, y el comportamiento del caudal del río Supe, indicaba que ese encauzamiento iba a ser intrascendente para lo que el río podía hacer, ¿no? O sea, ese encauzamiento es algo muy típico, que muchas veces los ingenieros hidráulicos hacen proyectos con los datos que proporcionan las estaciones hidrométricas con 20 o 30 años de datos, pero los eventos no ocurren con 20 o 30 años de ciclicidad, sino son ciclos mucho más largos de 200, 500, 1000 años. El caso que si ya ocurrió puede volver a ocurrir, entonces lo que planteé en un informe fue, esto se va a destruir este parador, se va a destruir el puente, y eso pasó. Es una gran pena cuando uno tiene la razón y lo más triste es cuando no te hacen caso, porque tú llegas a una propuesta y te dicen, no, los ingenieros ya saben. Bueno, es importante que nuestros amigos ingenieros, que bien saben mucho, pero también estén dispuestos a aprender. Porque aquí todos debemos aprender. Una fórmula que te la enseñaron hace 20 años, 30 años en la universidad, ya no es actualizada. Tenemos que trabajar con justamente lo que hablamos de cambio climático. Los eventos ya se dieron en otras épocas, ya hemos tenido cambios climáticos y hay escenarios que se van a repetir, ¿no? Puede que hayan escenarios nuevos,
pero muchos van a ser repetidos. ¿Qué pueden ser? Bueno, lo que se trabaja es que escenarios de sequías muy fuertes es una probabilidad, pero también pueden ser probabilidades de escenarios de lluvias muy intensas. Eso es algo que, o sea, y esa diferencia de escenarios y esa incertidumbre en la que nos manejamos los biólogos, en la que podemos sobrevivir y que incluso tiene que ver con la incertidumbre de conseguir un trabajo, ¿no? Es la típica para un biólogo en todas partes. Es algo que es difícil de entender para un político, eh, para personas, para un economista, para un abogado, para una persona relacionada con temas religiosos, etcétera, porque no conciben la incertidumbre como una probabilidad. O sea, tienen que tener un dato exacto y eso no existe. O sea, en el mundo del entorno natural no existen certezas, existen tendencias. Y lo que tenemos que ver es qué es lo que puede pasar y nos tenemos que mover frente a escenarios probables. Y con esos escenarios probables manejarlos. ¿Y qué es lo mejor que podemos tener? La información de lo que ya pasó. Nosotros hemos visto en los últimos años cómo, por ejemplo, los modelos que se usaban, ¿no? Un modelo típico de hasta el año 98 para el comportamiento de los niños, el efecto de los niños era que si había un niño en el norte, en el sur iba a haber sequía. Y eso ya estaba considerado como una verdad mecánica, y todos los proyectos de análisis histórico y arqueológico que se basaban en el niño decían, entonces si yo encontré una sequía, había niño en el sur. Si yo encontré unas lluvias muy intensas, había niño en el norte. Y luego encontramos el niño del 98, en el que llovió en todas partes, parejo en todas partes, y no había un patrón. Lo interesante fue que un estudio hecho en comunidades campesinas en Puno mostró que ellos usaban un sistema que les dijo, un sistema tradicional que usa plantas, animales, estrellas, etcétera. Les dijo, la conducta de las lluvias va a ser normal. El único que fracasó en la campaña agrícola en ese momento fue el que hizo caso a lo que decían el Senami, la NOAA, a través de los medios de comunicación. Los demás siguieron el patrón tradicional y les fue bien. Entonces ese es uno de los hallazgos. Existen sistemas de predicción del comportamiento del clima que no se basan en modelos matemáticos con datos que son muy, muy escasos. 100 años no es nada para el comportamiento del clima y 100 años es lo que tenemos, con mucha suerte, en los países que tienen series más largas de tiempo. En el Perú podemos tener series de 30, 40, 60 años. Creo que para Chicama hay una serie de 90 años, no sé si llega a un siglo, pero que no es suficiente para establecer un patrón de comportamiento en una zona de montañas, ¿no? Que tiene que está en el trópico, que tiene a la selva a un lado y a un mar frío al otro, y que tiene mucha variabilidad. Ahora, yo, en mi experiencia, trabajando en algún tiempo sobre investigación participativa, encontré que una ONG en Ayacucho hizo un estudio comparativo de 3 años entre los datos y las predicciones del Senami y las predicciones que se hacían con este tipo de indicadores naturales de la gente, ¿no? La posición de la cabuya, ¿no? Hacia dónde miraba, hacia el oriente o el occidente, la aparición del zorro, etc. Y claro, en esos 3 años, el Senami se equivocó 2 veces, y las predicciones con indicadores de la gente no se equivocó nunca. Fueron más aterrizadas. Y esto pasa porque en realidad siento que hay como una subvaloración del conocimiento ancestral que muchas de nuestras comunidades tienen, ¿no? O sea, no somos capaces de desarrollar un diálogo de saberes, ¿no? De reconocer que hay otros epistemas, otros conocimientos que sí tienen cierta información que ayudan a la toma de decisiones. Y esta subvaloración te lleva a que, inclusive en los equipos que ayudan a tomar decisiones, muchas veces no hay biólogos o otros profesionales que le den, digamos, los elementos suficientes para tener mayor acercamiento a esta posibilidad de tomar decisiones. Por eso que, claro, ningunear la incertidumbre, la verdad es un tremendo error cuando sabemos que este cambio climático nos va a tener una incertidumbre y tenemos que ser capaces ¿no? de convivir con ella, ¿no? Claro, una cosa que podemos imaginar nosotros, combinando las cosas de desastres, es este escenario que tenemos ahora del COVID, del coronavirus, con las lluvias que tuvimos en el 2017. No es un imposible. Y le podemos añadir un sismo.
Y eso no es ser trágico, es ser realista. Son los problemas a los cuales nos enfrentamos. Entonces, frente a esos escenarios, nosotros tenemos que imaginar qué respuestas damos y preparar a la población porque esas son las cosas que pueden ocurrir. Y bueno, y yo creo que la respuesta de la gente en general a esta cuarentena en la que estamos es muy buena porque la gente se está quedando en sus casas. Entonces es el momento también en el cual es, es para reflexionar, bueno, ¿y qué escenarios de otros peligros pueden ocurrir y qué haría yo? Por ejemplo, en el caso actual, ¿qué pasaría si tuviéramos un sismo en las condiciones actuales? ¿No? ¿A dónde van a ser las zonas de refugio que deben contemplar el distanciamiento social para evitar que la enfermedad sea peor? Típica de épocas de plagas es, te tocó un sismo, bueno, cataclismo humano. Entonces esas cosas, esos escenarios hay que pensarlos y justamente lo que dices, a veces en las entidades, y lo sé porque las he conocido, en las entidades que trabajan los temas de gestión de riesgos de desastres, no está incorporada la ciencia como ciencia. Está la ingeniería, están otras profesiones, pero la ciencia, esta puerta abierta a que todo es posible, que es muy difícil de aceptar, como te digo, a un político, tiene que estar. Porque nosotros tenemos que usar la imaginación para ver a todos los enemigos posibles y diseñar estrategias para todos esos escenarios. No es que nos vamos a traumar ni nos vamos a poner a llorar, porque las cosas pueden ser combinadas y muy peligrosas. Hace unos años trabajaba en Minedu y se preparaba para los sismos. Y yo les comentaba a las personas con las que trabajaba, sí, pero no es solamente el sismo frente al cual te tienes que preparar como un simulacro, tienes que preparar a que el escenario de sismo venga combinado con época de heladas y nevadas. Y entonces, ¿qué haces? Porque en un sismo te hace salir de tu casa, pero una nevada, una helada te hace entrar a tu casa. ¿Dónde vas a estar? Entonces, no se lo figuraban, pero, y eso justamente ocurrió. Eso fue en el 2015 o 2016, si no me equivoco, hubo ese evento. Y los eventos van a venir juntos, no nos van a dar una oportunidad de, oye, ¿sabes qué? Voy a ir de uno por uno. Por suerte, ahora tenemos uno, pero podría no ser así. Entonces tenemos que pensar en soluciones conjuntas, en dialogar estos conocimientos, en aprovechar la información que ya tienen estas comunidades que usan sistemas tradicionales y por qué son efectivos sus métodos en comparación con lo que nosotros hacemos, porque la incertidumbre y la posibilidad de supervivencia de una comunidad que vive del campo es mucho menor, es mucha mayor incertidumbre y mucha menor posibilidad de sobrevivir que lo que puede tener gente que vive en una ciudad y que tiene un sueldo asegurado, ¿no? Los errores que ha podido tener alguna entidad científica eh, no implican el despido de esa persona y su pérdida de trabajo. Es un error, ya me equivoqué, pero ya aprendí. En el caso de un comunero, si se equivoca, no come un año. Sí, Se le mueren los animales, se le muere la producción y tiene que migrar a la minería, a la coca, etc. O sea, es todo un desastre en su vida. Entonces el sistema tiene que ser muy eficiente. Y ese sistema ha sido aprendido a lo largo de años y no 20, 30, 100 años, 200. Esto ya se ve en elementos arqueológicos. Hice un artículo sobre el obelisco Chavín, puede ser todo lo discutido que sea, porque el obelisco Chavín es un dibujo, no hay chavines ahora que nos expliquen qué hay ahí, pero mi interpretación es que es una herramienta que permite ver cuál es el clima ideal. El artículo está en internet, si esto va a tener un link, ahí podemos poner el link después. Correcto, me lo Y pasas. el obelisco sería como una herramienta que dice cuál es el clima que para los chavines, que era una sociedad agrícola, sería el que necesitan. Y un análisis que hice sobre ganadería tradicional, sistema ganadero tradicional altoandino y el uso de estrellas que están relacionadas con la ganadería astronómica, con la ganadería andina para los incas, que estuvo relacionado según los cronistas, mostraban un patrón bastante interesante también, ¿no? Las estrellas serían como una señal de que te dicen, en este momento tienes que hacer esto, y en ese momento tienes que hacer lo otro. Y la gente sigue haciéndolo en esas mismas fechas. Ha cambiado la... Ha cambiado la... Un ratito una alarma que tengo. No te preocupes. No, ya muy bien. Entonces, esta información existe y ha sido aprendida a lo largo de muchas
derrotas, porque es un error pensar que las civilizaciones andinas lo sabían todo desde que llegaron. Eso No, es una falsedad. Existe mucha evidencia, por ejemplo, de colapsos en la zona del Titicaca. O sea, en el Titicaca estaba la sociedad Pucará y colapsó. Estaba la sociedad Tiahuanaco y colapsó. Y en ambos casos, ese colapso está relacionado fuertemente a cambios ambientales que modificaron el entorno. El lago Titicaca es un termorregulador. Esa zona, eh, esa zona cambia la temperatura, cambia el nivel del lago y cambia la temperatura alrededor y no se puede hacer agricultura. Porque, como decía, el agua, ser un termorregulador permite que ahí crezca maíz, y maíz a 3.800 metros no lo encuentras en otras partes de los Andes. Y sí lo encuentras ahí por el efecto del lago. Y claro. eso hace que hasta ahora, tradicionalmente, el maíz de la Isla del Sol en Bolivia sea considerado sagrado. Ahora, es una ¿Por qué? gran, Por esta posibilidad. es una gran pena porque gran parte de este conocimiento que se encuentra depositado en las comunidades que todavía existen en el Perú, en Bolivia y en otros países, se va perdiendo porque son culturas que también van envejeciendo. La mayoría de los jóvenes comienzan a migrar a las ciudades, ya no siguen, digamos, las actividades culturales que sus padres hacían, y es una gran pena porque estamos perdiendo bastante conocimiento y muy poco estamos haciendo por recuperarlo. A mí me parece excelente cómo tú estás ligando desde la profesión este conocimiento con la parte científica y darle un sentido, que finalmente el sentido es tomar decisiones adecuadas, porque ese es el problema de este fondo, ¿cierto? ¿Por qué tenemos este problema de tanta preocupación respecto a lo que está pasando con la salud del país? Porque no hemos tenido la capacidad de construir un sistema de salud fuerte, ¿no? Democrático, amplio. Entonces, está lleno pues, de problemas y ante una pandemia de esta nos coge prácticamente desnudos, ¿cierto? Y en buena hora que hemos puesto todos el empeño, el nuevo ministerio, el gobierno, muy bien, yo saludo eso, pero nos está desnudando, nos está diciendo, oiga, ustedes hace tiempo que no han tomado en cuenta estos problemas. Igualito sucede con el tema del agua, igualito sucede con el tema de los ecosistemas, y la naturaleza nos está avisando. Lo peor Claro. es que la naturaleza nos está avisando y nosotros todavía no tomamos decisiones sobre eso. Sí, eso me hace recordar he conocido personas que, por ejemplo, han tenido accidentes de tránsito porque estaban manejando borrachos y no les pasó nada. Y la conversación que tuvimos fue, esto es un aviso, esto te está diciendo, córtala, porque por ahí no es. Es lo mismo que nosotros estamos haciendo con un sistema, con el sistema. Nosotros le estamos generando tanto impacto y el sistema reacciona porque lógicamente lo va a hacer. Y no cambiamos las cosas que hacemos para evitar seguir ese impacto que nos va a terminar causando más problemas, como este mismo caso del coronavirus. Y hay una cosa que me parece interesante, y que tiene que ver con la historia de la forma como estudié, ¿no? El 88 ya tenía la idea de una investigación en la que tomara estos conocimientos tradicionales, pero yo mismo dije, pero nadie le va a dar valor. Eso se van a matar las risas si planteo que una planta es un indicador de tal cosa. Y eso pasó. Hace unos años conversé con una amiga que trabajaba en esos años en Senami y le dije que mi planteamiento de tesis de maestría era sobre este tema y se mató de la risa. O sea, realmente se mató de la risa. Y es una persona con bastante conocimiento. Bueno, yo lo que sé es que en Bolivia ya se estaba trabajando en publicar esto, en sistematizar esta información, y que en Senami también ya se está trabajando esto, Así es. porque ya la evidencia es grande. Esas comunidades sobreviven sin ninguno de estos satélites, ni modelos, ni nada, y nuestro sistema político que usa esta información formal, académica, y que no acepta al otro como igual, fracasa continuamente. Entonces, tuve la oportunidad de observar el comportamiento de algunos organismos en la ciudad de Lima, en Lima, y tenían una respuesta frente al niño. Entonces, a lo largo de estos 20 años, más o menos, los he estado observando y me sirven para predecir escenarios, ¿no? Entonces, hay unas plantas que actúan de una manera exacta con respecto a los eventos. Hay una serie de indicadores de que va a venir una época de lluvias muy fuerte. Y conforme nos acercamos al mes de diciembre, hay unas plantas que te dicen, sí, en efecto va a venir. Y eso ocurrió en el 2017. En el diciembre de 2016
observé un comportamiento anómalo en estas especies, pensé que todo lo que yo había trabajado antes era un error, porque estamos en Niña en esa época, pero la señal era que íbamos a entrar a lluvias fuertes, conducta niño. No se podía decir que era niño exactamente porque no eran las condiciones canónicas del niño, pero venía una condición anómala. Entonces me acerqué a quien pudiera para decirles, va a venir una situación complicada, y en enero de 2017 pude conversar con las personas encargadas de gestión de riesgos de desastres en Minedu y conseguí convencerlos de que venía una situación compleja, prácticamente adivinando, porque en esa época no se sabía lo que iba a venir en marzo, y, y usaba este conocimiento para tomar decisiones, para recomendar que se tomen decisiones, para decir cuándo suspender las clases. La suspensión de clases desde el 2017 fue a partir de los datos que manejábamos en la oficina, fue a partir del escenario que se diseñó. O sea, eso fue con día, fecha y hora exacta. O sea, y eso se pudo hacer porque combinamos la ciencia con la ingeniería, habían meteorólogos ahí, y con la toma de decisiones política. Por suerte, las personas que estaban involucradas hicieron caso en el momento justo, porque ese día, el 15 de marzo, fue cuando se suspendieron las clases, fue justamente uno de los peores días en cuanto a lluvias y desastres en la ciudad de Lima. Y ya no habían clases, los chicos estaban protegidos en sus casas. Pero bueno, me alegro Entonces, mucho. sí, sí, es una gran alegría, pero pudo no ser si no hubiera estado la persona para tomar la decisión. Y eso es lo que suele suceder. Y es una gran desgracia que tenemos en el sector público, porque cuando cambian las autoridades en el sector, cambian todos los funcionarios que toman decisiones y cambian al personal que ya aprendió. En el Minedu se desarrolló un equipo extraordinario para gestionar los desastres, y todo ese equipo se dispersó cuando hubo un cambio de gestión ministerial y se perdió ese conocimiento, ese background, ese know-how, esa habilidad de responder. Y eso no debió pasar. Tú no puedes perder a un batallón que está listo y que sabe responder. Eso fue uno de los mayores errores que he visto en gestión de riesgos de desastres en el Perú. Y luego tuvimos las lluvias del 2019 y no había personal capacitado nuevamente porque ya no estaba la misma gente que sabía. Claro, Eso no puede ocurrir. pero además El, porque yo entiendo de que debería haber por lo menos una entidad, no sé si Defensa Civil, pero una que en realidad haga todas estas cosas y brinde esa información al conjunto de los sectores para que vayan tomando decisiones, ¿cierto? Y eso no está sucediendo exactamente así. Yo creo que es uno de los temas que tenemos que ir resolviendo, pero ya para ir terminando la entrevista, Juliano, la verdad me parece bien interesante lo que vienes haciendo y lo que nos estás diciendo que nos debe poner en alerta y que nos debe también poner a trabajar para que el Estado tome como un elemento fundamental en la toma de decisiones este tipo de escenarios y políticas que son muy necesarias, ¿cierto? Bien, Yolanda, te dejo unos minutos para que puedas tú darnos algunos mensajes a nuestros colegas biólogos y biólogas y al público en general que nos escucha. Sí, una cosita quería decir por una Claro, mención claro. que habías hecho. O sea, el CENEPRED es la autoridad que está encargada de integrar la información para analizar escenarios posibles, ¿no? INDECI responde, CENEPRED prevé. Y CENEPRED trabaja, yo he visto que ha ido mejorando mucho su trabajo, pero algo que pasa es que CENEPRED no genera la información que recibe es de otras autoridades, de otras entidades, de IGME, de CENAMI, de IGP, etcétera. Pero no hay, como en el caso del ENFEN, que ve el tema del niño, una autoridad que reúna todo, dialogue y converse Ajá. para escenarios diferentes, ¿no? Y mucho menos para escenarios combinados, que son los peligros más fuertes que podemos tener. Y eso debería ocurrir, o sea, una super institución que reúna el conocimiento de autoridades científicas y autoridades de prevención de riesgos y desastres, pero que conversen, y no es que te mandé el correo con la información, listo. No, no es así. Tiene que haber un diálogo permanente, como sabemos que pasa con el INFEN, ¿no? Correcto. Eso. Ahora, un mensaje para nuestros colegas, pero especialmente para las personas que tienen una sensibilidad frente a este tema, o sea, los chicos que quieren estudiar esto. A los colegas, sigamos en la lucha porque no sé si les haya pasado,
Pero ante la pregunta de, ¿y tú cómo sabes eso? Es porque soy biólogo. Creo que es una de las cosas que más podemos decir. Esta formación en biología nos da mucho conocimiento de muchos temas, porque nos movemos desde el tema de la salud humana hasta el entorno y lo integramos todo. Además, como trabajamos en sistemas complejos, podemos venir temas económicos, políticos, sociales, y ya los podemos ver con anticipación y van a ocurrir, ¿no? Lamentablemente, muchas veces, como decía al inicio, es muy triste ver cuando tenemos razón, porque significa que alguien no nos hizo caso. Y para los estudiantes, para los chicos que quieren estudiar esta carrera, bueno, es un gran riesgo porque sus padres tienen razón al decirle te vas a morir de hambre. Sí, te vas a morir de hambre, pero vas a hacer lo más bacán que existe. Y bueno, en la vida toca elegir si quieres ser uno más o quieres jugártela y vivir la aventura, ¿no? A veces da miedo vivir la aventura. Eh, es difícil conseguir un trabajo siendo profesional y mantenerte en una línea y no caer en vender tu firma a una autoridad o a una empresa que quiera que le laves la cara y que digas lo que no es real, porque eso no se puede hacer. Eso le hace daño a otras personas. Pero bueno, hay que tener mucha ética, mucho compromiso y saber que eso que te enseñan en la universidad está bien. En el tiempo que he hecho mi carrera, me he dado cuenta que mis profesores tenían razón, ¿no? Eso es algo que te hace ver, pues, ¿no? La importancia del estudio, la importancia de esas horas que pasaste, de esos viajes que hiciste de trabajo, de aprender, ¿no? Eso es algo que nos enseña mucho, ¿no? Y nos hace ver la importancia del contacto con tus profesores y de las publicaciones que ellos a su vez siguieron, ¿no? Eso sería el mensaje que tendría, que no sé si es un mensaje. Gracias, Juliano. Yo creo que es vital la ética en todo profesional. Los biólogos en ese sentido es bien importante porque nosotros estamos hablando de la vida, de todos los seres, y en eso no podemos mentir. No podemos mentir porque eso puede llevar a decisiones erróneas y las decisiones erróneas tienen serias consecuencias. Por eso que los éticos, los biólogos y las biólogas tenemos que ser sumamente éticos, tenemos que ser coherentes. Y es cierto, siempre estamos tentados por el tema de la chamba, ¿no? Para firmar algún documento, alguna empresa que hace su estudio de impacto, necesito que, bueno, yo espero que muchos biólogos, mejor dicho, nadie se atreva a dar ese paso. Si alguien lo ha hecho, muy mal por eso. Pero creo que la mayoría, la inmensa mayoría de biólogos, somos gente ética, somos gente coherente y estamos para darle servicio al país y a la vida de todos los seres que son los que esperan de nosotros esa coherencia y esa ética. Te agradezco mucho tu mensaje, tu participación, Juliano, y le decimos a la gente en estos tiempos de pandemia, Juliano y yo nos quedamos en casa. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos en casa. Adiós.